Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto Jesús replicó: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, martes 29 de junio, la Santa Iglesia Católica celebra a los santos Pedro y Pablo apóstoles. En una misma celebración recordamos a Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia. El primero, un sencillo pescador de Betsaida, líder innato en el grupo de los 12, a quien Jesús puso al frente de su iglesia. El segundo, judío de nacimiento, el perseguidor acérrimo, que se convirtió en el apóstol de los gentiles y maestro insigne. Ambos confirmaron con la entrega de sus vidas la fe en aquel maestro a quien amaron. Murieron mártires en la persecución propiciada por Nerón entre los años 64 y 67. ¿En dónde? En Roma. Y como todos los días, la Santa Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. Hoy el Evangelio que nos propone la liturgia católica es el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 16, versículos del 13 al 19. Nos dice la santa palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. La profesión de fe de Simón Pedro. Siempre que Dios cambia el nombre a un hombre en las Sagradas Escrituras, en la historia de la salvación, es porque tiene una misión que confiarle. De la misma manera que hace el primer pacto en el Antiguo Testamento, y ese pacto inicia con Abraham, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham porque tiene una gran misión para él. Con él hace el primer pacto Dios en el Antiguo Testamento y va a formar un pueblo. De él va a salir un pueblo en el Antiguo Testamento que va a ser el heredero del pacto con Dios. De la misma manera ocurre en el Nuevo Testamento. Es Dios quien le cambia el nombre a Simón. Simón, que significa caña quebradiza. Ahora te llamarás Kefas, que significa piedra. Te llamarás Pedro. Porque un nuevo pueblo saldrá de ti, que va a ser el heredero del pacto. Y en el Evangelio de hoy es la muestra más contundente de cómo Jesús sella la formación de su iglesia. Le dice a Simón, más bien Jesús llegando a la región de Cesarea de Filipo, allá una región pagana, donde tal vez nadie tenga el concepto claro
del mesianismo que se hablaba mucho en aquella época. Y Jesús lanza una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Para la gente, ¿quién soy yo? Y los discípulos traen la respuesta. Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista o Elías o uno de los profetas que ha resucitado. Ciertamente la palabra profeta alude al mesianismo, al Mesías que estaban esperando ellos. Pero Jesús hace otra pregunta. Eso es lo que la gente dice. Pero ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy para vos? Simón Pedro, en representación de ese ustedes, o en representación de los discípulos, levanta la mano y responde: tú eres el Cristo, el Mesías. Y en el Evangelio según San Mateo añade algo que no está presente en el Evangelio según San Marcos y Lucas. El Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa filiación divina, la divinidad de Cristo, proclama aquí Pedro en el Evangelio según San Mateo. Y viene la respuesta de Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. En otra parte dice que era Simón, el Pedro, el hijo de Juan. ¿Será que Jesús se equivocó acá? No. Lo que pasa es que Jonás significa el hijo de la paloma o el hombre de la paloma. La paloma es el signo del mesianismo, es el signo del Mesías. Lo que Jesús le está diciendo es: feliz eres, Simón, porque tú eres el hombre del Mesías, el hombre escogido por el Mesías, que tú acabas de decir que es hijo de hombre, que es Dios. Pedro conocía a Jesús, convivía con él, dormía con él, lo escuchaba, vio, escuchó, fue testigo de varios de sus milagros. Él la tenía clara. Jesús era el Mesías esperado, y acá él proclama su fe. Pero eso no le viene de la carne ni la sangre. Nadie le sopló a él que tenía que decir, sino viene de Dios. Y viene la promesa de Jesús: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra. A ti te digo, Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi nuevo pueblo, o sea, la iglesia. Así como en el Antiguo Testamento cambió el nombre a Abraham para hacer el primer pacto, se renueva el pacto en el Nuevo Testamento y lo hace sobre Pedro. Pedro y Pablo, la iglesia celebra hoy. No tanto la persona de Pedro, sino la gracia de Dios en Pedro y en Pablo. Columnas de la iglesia, nos enseña la Iglesia Católica. De hecho, al entrar al Vaticano vemos las dos primeras columnas con la figura de Pedro y Pablo. Y la respuesta a la famosa pregunta: ¿pero por qué, si Jesús vivió en Jerusalén, Jesús murió en Jerusalén, instituyó la Eucaristía en Jerusalén, y por qué la iglesia en Roma? ¿Por qué en el Vaticano? ¿Por qué en Roma? Decía uno de los padres de la iglesia que los mártires son semillas de nuevos cristianos. Y fue en Roma entre los años 64 y 67 donde se sembró esa semilla del martirio de Pedro, que fue muerto crucificado boca abajo, y Pablo decapitado por ser ciudadano romano. Murieron ellos y ahí se siembra, es la base, es la columna, pilar de la iglesia en Roma. Por eso la sede está en Roma. Inclusive la Basílica de Pedro está ahí, justamente donde Pedro se entregó por amor a Cristo. Ya en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, Jesús le decía a Pedro de qué manera él iba a morir, iba a glorificar a Dios.
De la misma manera que en Hechos capítulo 9 le dice a Ananías Jesús que vaya a devolverle la vista y a bautizar a Pablo, porque él tenía un proyecto para Pablo, que él iba a hacer grandes cosas y Dios le iba a mostrar, y Jesús le iba a mostrar de qué manera iba a glorificar a Dios. De la misma forma que en Juan 21 nos dice de qué manera Pedro debía glorificar a Dios. También en Hechos 9 Jesús le iba a mostrar a Pablo de qué manera iba a glorificar a Dios. Glorifican a Dios siendo pilares de la iglesia. Pedro estuvo desde que Jesús empezó a caminar por Galilea. Fue compañero, fue acompañante, fue discípulo directo de Jesús. Fue testigo de la cruz de Cristo y de su resurrección. A Pablo Jesús lo toma ya resucitado. Pedro va a enseñar y va a predicar a este Jesús histórico que vivió, que caminó, que murió y que resucitó, que fue crucificado, como lo va a decir en la predicación en Pentecostés. Pablo va a hablar de un Jesús resucitado que nos presenta a la cruz como signo de victoria. Pablo empieza a hablar de un Jesús resucitado, de la gracia de Dios que viene de un Jesús resucitado que nos lleva a la cruz. Pedro nos va a hablar de un Jesús crucificado que nos lleva a la resurrección. Pedro significa la jerarquía de la iglesia, cómo tiene que estar constituido y la autoridad en la iglesia. Una faceta de la iglesia. Pablo nos va a representar la gracia, el carisma en la iglesia. Eso nos va a representar Pablo. Ambos glorifican a Dios. Hoy en día, si Jesús se presentase ante ti y te dijera: ¿y para ti, quién soy yo? ¿Quién es Jesús para vos? Hoy en día tenemos muchos maestros, muchos pedagogos, muchos que quieren enseñarnos. Y nos han enseñado que Jesús es un hombre histórico, que Jesús es alguien que quizás existió, o que Jesús es un mito. Pero hoy la iglesia nos invita a dejarnos enseñar por estos pedagogos, por estos maestros, que son Pedro y Pablo. Uno nos enseña a un Jesús histórico, a un Jesús que fue crucificado y va a la resurrección. El otro nos presenta a un Jesús resucitado que nos muestra la grandeza del signo de la cruz, la locura de la cruz, como va a decir Pablo. Dejémonos enseñar por estos maestros que son pilares de la iglesia. Hoy la iglesia celebra la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles y columnas de la iglesia. Si Jesús te preguntase hoy, para vos, ¿quién soy yo? ¿Qué le responderías? Dejémonos enseñar y oremos por el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, que siempre nos pide: recen por mí, recen por mí. Así como en la primera lectura que nos propone la liturgia hoy, Pedro fue encarcelado. ¿Y qué hacía la iglesia? Dice, toda la asamblea que estaba haciendo, estaba orando. Estaban orando por él. De la misma manera, permanezcamos siempre vigilantes como aquella iglesia primera cuando Pedro fue encarcelado, y nos relata Hechos de los Apóstoles capítulo 12 versículos del 1 al 11. También nosotros permanezcamos en vigilia y en oración por el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Permanezcamos en oración. San Pedro y San Pablo, rogad por nosotros.